Hola, buen día a todos. Vamos a dar espacio de 4 minutos para darle chance a todos para podernos conectar, ¿de acuerdo? Nos vemos en unos 4 minutos. Hola, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre un tema denominado pensamiento divergente y convergente. Quizás más de alguno de nosotros pues ya conoce el tema, ya sabe algunos conceptos sobre él. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo soy la maestra Tania García Rodríguez, que estará impartiendo el tema. Bueno, pues damos inicio a las actividades. Los invito a que por medio del chat, si gustan, igual si requieren alguna participación, aportación a la clase, con toda la confianza, siéntanse en un espacio amigable. Habrán momentos para dar apertura a las participaciones, asimismo como los invito a participar desde el chat con algunos ejercicios que voy a ir mostrando para que podamos todos tener una aportación, que tengamos una nutrición ante el tema. Bueno, la estimulación en el aula no solo compete a hablar sobre las actividades, sino el cómo vamos a hablar de las actividades, el cómo, el por qué, cómo lo vamos a llevar a cabo.
Reconocemos que en el aula pues nos enfrentamos a múltiples barreras, barreras de aprendizaje, barreras de origen, barreras de conocimiento, barreras de quizás algún tema no tratado, trastorno no tratado. Nos hemos enfrentado ya en el aula los docentes nos enfrentamos a múltiples barreras. También la barrera en el caso con nuestros padres de familia, que mucho compete en los resultados que nosotros podamos llegar a obtener, ya ahorita que estamos casi a término trimestral, a evaluaciones que acabamos de tener quizás en algunos casos, tenemos estos primeros resultados y debemos ir adaptando estos resultados a lo que tenemos en aula. Es necesario conocer el cómo piensan nuestros alumnos y también creo que eso aporta mucho en el cómo podemos pensar nosotros. Como docentes se nos invita a esta parte de la actualización docente, a conocer diversas teorías y adaptarlas y sobre todo no quedarnos con el conocimiento meramente teórico, sino llevarlo a la práctica, mejorar nuestra práctica docente. Pero creo que si bien las teorías no solamente son para llevarla al aula, sino también para interiorizarlas a lo largo de nuestra vida. En este caso tenemos el tema de la estimulación del pensamiento divergente y convergente, muy unido a a las teorías que hoy se nos presentan, con el marco que se nos presenta en la nueva escuela mexicana, pues nos invita mucho a la versatilidad, a la autonomía docente, al conocer y vincular los saberes con la comunidad y con el contexto real. Pero ¿cómo vamos a vincular si no conocemos los estilos que tenemos en el aula, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo actividades sin conocer a nuestro propio grupo? A esto vamos con la estimulación de estos dos pensamientos. Actualmente se habla de un tercero, hoy vamos del pensamiento metacognitivo, hago mención de él, pero en esta ocasión vamos a hablar únicamente del pensamiento convergente y divergente. Voy a iniciar compartiéndoles una pequeña presentación. Vamos a empezar a trabajar desde eso. Bien, espero ya se está proyectando mi pantalla. Pensamiento divergente y convergente, trabajo y estimulación en el aula. Parte del pensamiento divergente y convergente tiene mucho que ver con con las teorías que nos hablan sobre los estilos de aprendizaje, cómo nuestros niños aprenden, nuestros niños kinestésicos, nuestros niños visuales, los auditivos. ¿Cómo vamos a llevar esto? ¿Cómo vamos a estimular el pensamiento, sobre todo ahora que hablamos de fomentar en cada uno de los alumnos el pensamiento crítico? Vamos a denominar primero qué es el pensamiento. Podemos considerar en un primer momento el pensamiento como una cualidad de lo que nosotros somos. Su desarrollo nos puede llevar a un concepto, a una situación que no solamente nos puede ayudar a mejorar la forma de ponerlo en práctica, sino la forma de optimizar ese beneficio que nosotros podamos tener del pensamiento. Se nos dice que el pensamiento es la capacidad capacidad de pensar, de formular. Yo la verdad lo relaciono mucho con un sencillo concepto llamado la creación de representaciones mentales. Para mí eso es el pensamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros ideamos, formulamos, nos hacemos la idea de algo, nos viene una representación exacta, una imagen mental. Entonces, se nos habla mucho de distintos verbos. Conceptualizar el pensamiento sé que no es algo tan sencillo porque todos tenemos una representación según nuestras experiencias vividas, según lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. En este caso, se puede denominar de una manera a grosso modo sobre que el pensamiento es una facultad de la mente en cómo procesamos esa información, cómo representamos mentalmente la idea, cómo esos pensamientos natos e innatos, la forma de juzgar, la forma de razonar, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, determinando un resultado, ya sea en interacciones con la realidad que se nos presenta o con los problemas que se nos presentan día a día. Normalmente todo ser humano tenemos mil y un pensamientos,
Claramente esto también se relaciona mucho con la capacidad que nosotros tenemos y que actualmente es un tema que hablamos bastante sobre la salud mental, el cuidar nuestros pensamientos, cómo vamos a poder estimularlo de manera que nosotros vamos a cuidar nuestro pensamiento y cómo vamos a desarrollar una habilidad de pensamiento. Este concepto se une mucho al punto que les mencionaba, ¿no? Actualmente nosotros como docentes se nos pide estimular al alumno para un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo. Ojo, constructivo, no destructivo. Tenemos que enseñarles a emplear palabras correctas, a aplicarlas en situaciones correctas y tener esa forma de hablar correcta. Sé que esto puede sonar como algo redundante o algo que pues se presta como un debate, lo políticamente correcto, dijeron por ahí. Pero en este caso el pensamiento iniciamos como una cualidad en la que nosotros como docentes guías vamos a prestar muchísima atención para las intenciones que tengamos desde nuestro perfil de egreso. Vamos a comprender juntos. Tengo aquí dos conceptos no tan lejanos, quizás en años un poco, pero son dos conceptos de dos autores que a mí me parecen interesantes. Mayor, uno de los autores que más habla sobre educación socioemocional, concibe el pensamiento como una manipulación del conocimiento, reflejando una relación entre la memoria, el pensamiento y el conocimiento. Nos quedamos puntualmente con el concepto de memoria. Está muy relacionado con lo que es el pensamiento, o bueno, varios autores denominan que es uno de los conceptos más ligados al pensamiento, la memoria. Estando en aula, trabajamos y estimulamos la memoria para que nuestros niños, ojo, no estamos hablando de los enfoques tradicionales donde pues obligábamos de manera tradicional y conductual al niño a memorizar fechas, memorizar personajes, memorizar historias, procesos. No, estamos hablando únicamente del proceso de recordamiento. Vega, siendo un primer expositor del concepto de pensamiento, nos dice que es la actividad mental que requiere un esfuerzo que sucede siempre que nos enfrentamos a algo y queremos resolverlo. Estamos hablando de cómo hay conceptos que hemos interiorizado a lo largo de nuestros procesos de enseñanza, siendo alumnos de la docencia. Estamos hablando sobre conceptos que, bien o mal, tienen un ligado, una cierta relación. Estamos de acuerdo que para generar un pensamiento se requiere un esfuerzo, una habilidad. Se pretende que en las habilidades de pensamiento tengamos ese clic, esas habilidades de discernir entre pensamientos. Pero es importante recalcar, por ejemplo, en el autor 1995, refleja la relación con la memoria. La memoria en el concepto tal cual no nos reincide en un esfuerzo para recordar. La memoria es algo que se puede dominar como una acción rápida, una reacción innata, algo que te queda marcado, ese aprendizaje significativo que nosotros vamos buscando. Son miles las concepciones que se tiene del pensamiento y me parecería interesante si ahorita, en este momento como primera actividad, pues en el chat me puedan escribir un concepto de pensamiento. Voy a dar pauta unos segundos. Este es el primer ejercicio. ¿Cuál es tu concepto de pensamiento? Lo escribo en el chat. Vamos a dar pauta tantito a escribir sus respuestas. Recordemos que una clase es también aportar. El docente actualmente en los nuevos enfoques nos habla mucho de que todos vamos a aprender de todos. Me parece interesante que cada uno formule su concepto, en este caso generar ideas, muy bien, antes de proceder al tema inicial. Ok, ya hay una primera respuesta, generar ideas.
Ok, buenas tardes, Cristian. Qué bueno que te nos integras a la clase. Es un proceso mental que implica la manipulación y la información de conceptos. Muy bien. Realmente me parece muy interesante el concepto de manipulación. No sé si han escuchado cuando nos dicen no dejes que la mente te manipule, cuando nosotros sobrepensamos alguna situación. Creo que igual el pensamiento a eso se refiere con que requiere un esfuerzo. Porque no solamente es que tú vas a generar ideas, sino que tú tienes que tener un control sobre tus ideas. Y esto va aparte, desde estos puntos partimos para hablar sobre qué es el pensamiento divergente y convergente. Pero vamos paso a paso. Me gustan sus conceptos, muy bien. La verdad que en serio, a mí desde un punto de vista me parece muy interesante el concepto de manipulación. ¿Ok? Muchas gracias por sus participaciones. Proseguimos. Ya tenemos algunos conceptos. Aquí, habilidades del pensamiento en el aula. Bueno, se considera que en realidad el pensamiento, la capacidad de pensar, se puede llegar a aprender y que uno de los pasos para lograrlo es el hecho de conocer nuestras propias carencias y posibilidades, o sea, el autoconocimiento, conocer en qué fallo, en qué tengo esa habilidad. Por eso les decía este aspecto, ¿no? De no sobrepensar. Ese concepto de manipulación está muy bien ejercido dentro del tema del pensamiento porque no vamos a permitir que nuestros pensamientos se apoderen de nosotros. Nosotros tenemos que pensar con claridad y sobre todo tener un panorama amplio de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Se dice desde dentro de teorías cognitivas, yo creo que la que más hemos escuchado y nos sabemos como un pan de cada día, y sobre todo está ligado bastante en este aspecto que llevamos ahorita con los nuevos enfoques de la nueva escuela mexicana, las teorías cognitivas como de Vygotsky. Es el pan, creo yo, de cada día de todos los docentes. Sabemos que la teoría de Vygotsky nos propone que la interacción social juega un papel muy importante en el desarrollo de conocimientos. Partimos desde una base y vamos subiendo de niveles. En este papel fundamental que juega el desarrollo cognitivo, nos reitera esta parte uno de los conceptos que hablamos con anterioridad. Nos recuerda sobre las funciones fundamentales superiores, de funciones mentales superiores muy importantes y son tres conceptos que manejamos en aula. Pensamiento, atención, memoria. Estos tres derivan netamente de la vida social. Y en la vida, las habilidades del pensamiento en aula la vamos a discernir en dos conceptos: capacidades básicas y habilidades superiores. Las capacidades básicas podemos decir como la observación, la comparación y la clasificación. Con habilidades superiores hacemos hacemos vista de habilidades como el análisis, la síntesis, la evaluación, parecido a los tres conceptos fundamentales de las funciones mentales superiores relacionadas a ellos. ¿Cómo vamos a ejercer, cómo vamos a aprender a pensar? ¿Bajo qué procesos vamos a aprender a pensar? Es importante tomar estos tres conceptos en cuenta, estas tres funciones mentales superiores, porque son las funciones mentales que nos van a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo voy a enseñar a observar? ¿Cómo voy a enseñar a comparar? A pensar en el observar, a pensar en el comparar, a pensar en el clasificar. ¿Cómo voy a guiarme? ¿Cómo voy a hacer que mis alumnos puedan fomentar eso? A ver, por un momento voy a continuar. Claro que sí. A ver, voy a tantito leer el chat. Es un proceso mental. El pensamiento crítico, creativo, abstracto se puede aprender. Claro,
Claro que se pueden. A ver, por ahí, Alberto Robles, ¿me permites? Este, claro que se puede aprender. Eso es lo que estamos, tocando el tema. Nosotros como docentes tenemos esta encomienda con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos lleva no solamente en una ocasión, yo lo escuchaba con un docente, decía, por eso les mencionaba estos dos conceptos. El pensamiento crítico es constructivo, no destructivo. En el constructivo vas a tener esa habilidad de ser creativo, pero también de ser lógico. No es sobreponer, no vamos a, más adelante voy a explicar un poco más este punto, pero no es sobreponer un pensamiento a otro, o cómo podemos llegar a pensar con los estilos de aprendizaje. No es sobreponer un pensamiento a otro, sino estimular los diferentes estilos, porque eso es lo que consiste el pensamiento crítico. Le vamos a enseñar a nuestros alumnos habilidades integrales, no sobrevalorando otras, sino estimulando todo para un desarrollo integral. Claro que se pueden aprender lógico, todo tiene que ver con la forma en la que nosotros lo vamos a enseñar. ¿De qué manera? Ahora bien, repito los tres conceptos de funciones mentales superiores: pensamiento, atención y memoria. En este aspecto, Alberto, ¿me apoyas con, a ver, chicos, no rayemos las diapositivas, creo que también es parte para que sea claro para todos y no, no haya como que alguna confusión, ¿sale? Le repito, vuelvo a repetir los tres: pensamiento, atención y memoria. ¿Cómo se entrelaza cada uno? Se hablaba en uno de los conceptos sobre el esfuerzo que uno requiere para el pensar, el aprender a pensar. Entonces hablamos sobre que el pensamiento debe de tener una atención, debe mantenerse enfocado en algo. La memoria nos ayuda como una parte integral a esto. La memoria juega el papel en el aprendizaje significativo. Nosotros, a base de nuestras experiencias, siempre nos va a marcar algo en el subconsciente. Entonces, desde ahí partimos para la memoria, desde la parte de subconsciente. Bueno, estas capacidades básicas y las habilidades superiores son parte de nuestros perfiles de egreso, cómo ellos se encuentran y cómo ellos van a estimular su pensamiento. Claramente cada uno, y reitero, cada uno desde sus experiencias van a formular un tipo de pensamiento. Y es lo que en aula nos enfrentamos como docentes. Son miles de pensamientos, miles de tipos de caracteres diferentes. No podemos estereotipar a ningún alumno, porque realmente no, los alumnos hoy en día no se quedan momentáneos, no es como que su carácter quede en stand-by. Están en constante crecimiento y nosotros somos ese factor guía y también ese factor estimulante. Exactamente, existiendo tipos de memorias. En la memoria es el sistema que nos almacena todas estas experiencias que les comento, a lo que nosotros vamos a ir recordando de manera significativa, como les digo, de manera coloquial, teórica. La memoria nos ayuda en la recepción significativa. Bien, continúo. Voy a dejar un momento de leer los comentarios por cualquier cosa y para ir por si. Más adelante tomo una pausa y reitero con los comentarios, ¿sale? Por si ven que en algún momento no estoy leyendo comentarios, es por lo mismo. Voy a tomar un tiempo, cada cierto tiempo, para poder leerlos. Continúo. Al hablar a este aspecto de las habilidades, vamos a tomar en cuenta el por qué. La razón de esto. ¿Por qué es importante estimular el pensamiento en el aula? A ver, esta es una parte que los invito a comentar en el chat. ¿Por qué creemos que es importante estimular el pensamiento? Sabemos que hay respuestas como que muy obvias, como que muy repetitivas quizás, pero es importante tomar este punto de reflexión. ¿Por qué es necesario? No solamente lo hablamos como un concepto meramente obligatorio, el aprender, sino que el aprender a pensar también nos lleva a la creación. No solamente a la parte creativa, al pensamiento creativo, a la estimulación del pensamiento creativo, sino el crear.
las propias concepciones, de donde renacemos con también la memoria, reincidimos con este concepto de la memoria. Es importante estimular en el pensamiento en el aula, no solamente por lo que nosotros debemos de cumplir con el currículum, sino también con lo que nosotros debemos de ver desarrollado en nuestros alumnos, las habilidades con las que ellos se van a enfrentar a la vida. El estimular el pensamiento no solamente construye a que el alumno pueda ser capaz de enfrentarse a la vida, sino también a una parte integral de él, el cómo su evolución como ser humano nos va a invitar a que él tome sus propias decisiones, sea una persona independiente, autónoma y sobre todo ser un agente de cambio para la sociedad. Estoy leyendo aquí en uno de sus comentarios, ayuda a fomentar el pensamiento crítico, desarrolla la actividad, mejora la retención y sobre todo el cómo procesamos la información muy bien y desarrolla la resolución de problemas. Parece algo repetitivo, pero es necesario recordarnos estos puntos que realmente están muy bien descritos y la verdad hago mucho énfasis en el cómo vamos a mejorar la retención. Y no solamente es la retención, sino cómo va a discernir de esa información, qué me sirve, qué no me sirve, qué hago práctica, qué no hago práctica. La autovaloración que él tiene que hacer con la información que le va a servir, qué le parece, qué no le parece, y el hecho de crear un pensamiento crítico sobre algún tema. Cómo las y los alumnos van a enfrentar a esos temas, a crear una opinión de ellos mismos. Es parte de estimular el pensamiento en el aula también conlleva a esa formación de carácter que van a tener nuestros alumnos. Realmente hablar de educación socioemocional no solamente se relaciona con la autorregulación, con el hecho de trabajar en conjunto, sino a esta parte del cuidado del pensamiento, cómo van a reaccionar, cómo deben de aprender a reaccionar y cómo deben de aprender a responder. Y parte de esto es la activación de sus pensamientos. Continuando a esto, se me olvidaba tocar un punto antes de avanzar. La educación actual, pues ya sabemos, el pensamiento crítico es parte de nuestras metas. Pero en el enfoque de la creatividad no solamente vamos a llevar creatividad en aspectos artísticos, como menciona uno de los comentarios puestos en chat, es en cómo van a responder los problemas. Actualmente sabemos que, por ejemplo, en México tenemos tantas temáticas que son de vital importancia atender. Estamos hablando de problemas ambientalistas, problemas sociales y parte de una estrategia es la estimulación del pensamiento. Estos son para que cada alumno genere esa idea innovadora ante los problemas. Actualmente tenemos una agenda a cumplir por ahí con la OCDE, los objetivos del 2030. Vemos qué tan grande nos puede quedar ese objetivo cuando vamos a responder a nuestros alumnos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del pensamiento, precisamente del pensamiento creativo en la educación. Esta parte quiero hacer énfasis en un comentario. Cuando nosotros estamos queriendo estimular, teniendo esa intención de estimular un pensamiento creativo, primeramente no vamos a estereotipar y el rol del docente debe de ser, más allá de ser un guía, ser una persona con un pensamiento, un panorama muy abierto. Porque primeramente debemos de tener claro que la creatividad no es algo que se pueda medir. No existe el hecho, no existe una tabla, no existe un examen que nos indique qué tan creativa puede ser una persona. La creatividad se va a mostrar en diferentes temas, en diferentes características, en diferentes acciones. Por ejemplo, uno de los puntos que ahorita reitero es este que nos dice, no se limita a lo artístico, sino la capacidad de la creatividad puede ser en mayor o menor grado. Hemos escuchado, yo al menos en lo personal en aulas,
Yo he escuchado cuando mis alumnos me han dicho, no, maestra, es que yo no soy creativo. No, a mí no se me da la pintura, a mí no se me da el dibujo. Pero a ver, eres creativo en otras cosas. Hay creativos que de esta manera te puede resolver, te puede mentir, te puede decir miles de cosas y lo formulan en 2, 3 segundos. Ahí vamos con el pensamiento creativo en la educación. ¿Cómo es que el alumno formula esas ideas tan rápido, tiene ese nivel creativo para poder responder ante la situación? Es por eso que cuando hablamos del pensamiento, de la creatividad en aula, tenemos que ser docentes con un panorama abierto, accesible, no ligarnos o no delimitarnos como docentes a una respuesta concreta. Actualmente los enfoques educativos van a eso, van a esa situación de que no vamos a estar casados con una sola respuesta. Tenemos que buscar múltiples respuestas. Por eso nos dice que el pensamiento creativo es la capacidad de generar ideas novedosas, soluciones novedosas, originales, múltiples. No nos vamos a casar con una simple idea. La curiosidad y la flexibilidad implica una apertura en lo mental. Usar la razón y la pasión como emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, nos da una forma de ver la realidad desde otra perspectiva y nos se presta esta parte de inventar, de crear y comprender y emprender con la originalidad, aceptar de qué forma cada ser humano tiene un estilo único creativo, tiene una única forma y especial de responder ante las situaciones. En este caso, vamos a ver, leo de manera rápida el concepto. Un, Nos aportan, el pensamiento creativo es la capacidad exactamente de generar ideas. Es claro. Las teorías creativas, por ejemplo, Torrance nos da una prueba de creatividad que es más que cuantificable, es es una prueba cualitativa en la cual el análisis nosotros desde de nuestra perspectiva debemos de ser una persona muy abierta, muy flexible para analizar ese tipo de pruebas, porque nos muestran una serie de dibujos y la verdad, desligar un tipo de forma con un solo dibujo, no podemos realmente medirlo como para decirle, este alumno sí es creativo, no, porque cada niño va innovando a su manera desde su concepción, como retomando las teorías de Vygotsky, desde su percepción, desde su nivel de conocimiento, impera su forma de ser creativo, su forma de cómo va a analizar el contexto, de cómo va a presenciar las respuestas. Digo presenciar en el momento porque cómo va a reaccionar después. Ok, continuamos. Objetivo en la educación. Bueno, esto no es más que algo ya conocemos, que decimos. El desarrollar a estudiantes con la capacidad de construir y organizar su conocimiento de manera activa y reflexiva. Cada alumno aprende a su manera. Hay alumnos que son lectoescritores, que son visuales, que son kinestésicos. Hay quienes aprenden solo viendo, hay quienes aprenden más escuchando. Hay otros que impera mucho la acción para poder aprender. Se necesitan múltiples estrategias para desarrollar este aspecto crítico, creativo, lógico y analítico. Para la toma de decisiones informadas, actualmente las problemáticas sociales pues han llegado a un punto en donde se invita a los estudiantes a no dejarse llevar por estereotipos, por modas, por idealismos o sobreidealismos, no a la idealización, sino a tu propia conceptualización sobre el tema. No dejarse llevar por opiniones, sino generar tu propia opinión. Entonces, en la educación, el estimular el pensamiento reside en eso. El estimular para saber
el construir una opinión crítica, la creatividad a tu forma y estilo, tu lógica y el análisis para enfrentar cada problema o situación que venga. Y sobre todo en este aspecto del cuidado mental, creo que es muy importante reincidir. Yo creo que como docentes, pues sabemos esos altos índices en los que México lidera pues, en problemáticas en adolescentes como drogadicción, violencia, en fin, un sinfín de situaciones que sabemos que también parte de esto, de la toma de decisión de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora sí, vamos a entrar, vamos a platicar sobre esta parte del pensamiento divergente y convergente. Ok. El pensamiento, vamos, primeramente, yo sé que se va a escuchar a lo mejor, vamos a tener en cuenta nuestro cerebro, nuestra cabecita, vamos a estar pensando en cómo se divide en dos partes, como si dividiéramos en dos partes nuestro cerebro. Vamos a pensar ahorita solo por un lado, vamos a pensar en el pensamiento divergente. El divergente es la habilidad de generar múltiples ideas. Es el lado más creativo que nosotros vamos a tener. Es donde vamos a explorar diferentes perspectivas. Normalmente es representado como un lado multicolor, por toda esta parte de la creatividad, de cómo vamos a generar un proceso creativo con estos tres conceptos sobre originalidad, fluidez y flexibilidad para encontrar, no hablamos solamente por soluciones innovadoras, sino el buscar entre varias respuestas una única respuesta. Se nos van a generar un sinfín de pensamientos, un sinfín de probabilidades, de panoramas. Es el pensamiento divergente donde nosotros vamos a idealizar más de una cosa. En este caso lo podemos ver de la siguiente manera. El pensamiento divergente siempre funciona más con esquemas, con esquemas de flechas, mapas, mapas conceptuales, estrategias con tormenta de ideas. Más adelante les voy a presentar como un cuadro con las propuestas para que trabajen en aula. Ojo, no vamos a, como les digo, no vamos la intención no es sobreponer a uno de otro. Vamos a estimular la intención de la educación en el objetivo actual, es estimular los dos pensamientos, los dos tipos, no sobreponer uno a otro. Vamos a estimular los dos en aula. En el caso del pensamiento divergente, no solamente estamos hablando de generar múltiples ideas, de la creatividad, de la innovación, también hablamos de la exploración, porque ¿cómo vamos a llegar a una sola respuesta si en nuestro pensamiento generamos un sinfín de ideas? No nos estamos casando solamente con una. Quiero que analicemos de manera muy puntual la siguiente frase que les coloco hasta abajo. Ser creativo no es ser diferente, ser creativo es ser uno mismo. Ok, si analizamos la frase, ¿qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que nos dice? Este, mientras ustedes me escriben por ahí sus respuestas en chat, me encantaría leerlas. Desde mi punto de vista, yo les voy a decir a lo que para mí, en el análisis de esta frase de Eva Lueva, significa que vamos a valorizar mucho, en el pensamiento divergente se valoriza mucho la autenticidad, la originalidad con la que nace de la autoexpresión honesta. El pensamiento divergente es ese sinónimo del ser honesto con nuestra propia expresión. Nos vamos a expresar de manera auténtica, no es una copia de otro. Pero sin embargo, vamos a darle ese toque único. Como una accesibilidad universal, una perspectiva única para compartir a otros. No es algo que te vas a quedar para ti, vamos a compartirlos con los demás y ellos nos van a retroalimentar también, nos van a dar una aportación y quizás de la aportación del compañero va a venir otras y más ideas y vamos a compartir entre todos y vamos a originar miles de ideas para un solo pensamiento, para una sola situación, el cómo vamos a resolverlo para una sola. Se valoriza en el pensamiento divergente el proceso interno. Como les digo,
se toma en cuenta mucho las experiencias, las formas de pensar, el de dónde venimos y de dónde tenemos este pensamiento. El pensamiento divergente realmente es algo multifacético, lo podemos considerar de esa manera. Es algo es rico en la cuestión que se nutre de varias opciones, ¿ok? A ver, vamos a proseguir. Ok, vamos a ver tantito chat. Voy a leer el mensaje. El pensamiento divergente es una forma. Exactamente. Ok. ¿Y qué les parece sobre la frase? ¿Qué es el pensamiento que se les viene? Ajá. Esta frase nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la creatividad. La verdad, esta aportación en el chat realmente es muy exacta a lo que yo les decía. No cerrarnos ni casarnos con una sola respuesta. Asimismo, los invito como docentes, si están en aulas, si son coordinadores, si son padres de familia, el recordar la comprensión de cada una de las respuestas de nuestros niños. No hay respuesta errónea, solo son las respuestas que él está aprendiendo o así está comprendiendo su realidad. No, no sé, considero yo que las nuevos enfoques, la nueva escuela mexicana también invita a eso, a que no vamos a tachar una respuesta mala, sino vamos a comprender la respuesta. Vamos, ahora sí que es leer entre líneas. Bien, ahora sí les viene un ejercicio para ustedes. Les voy a dar, ¿qué será? Ejercicio. ¿Cuántos usos tiene un clip? Quiero que en chat me escriban lo primero que les venga a la mente. ¿Qué es, qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué usos podemos darle a un clip? Vamos a pensar desde nuestro lado divergente. ¿Cuántos usos yo le puedo dar a un clip? La verdad, yo lo miro y digo en automático para la oficina, para hojas. Pero también recuerdo que lo he utilizado para abrir puertas. O como un dije, haciendo la S, doblándolo. También me ha servido para unir algunas cosas, o unir rápidamente cuando no hay un segurito como para la ropa. Entonces nos sirve mucho el aspecto del clip. Ahí ahorita estamos haciendo función de nuestro pensamiento divergente. ¿De qué mil formas podemos reaccionar a una problemática? En estos casos, sujetacierres, hacer figuras. Exactamente. Ya ven, colgar fotos, sujetar bolsas, muy bien. Eso. Ya nosotros ahorita en un segundo, en unos minutos, en fin, empezamos a estimular esta parte del pensamiento divergente. Realmente, herramienta de reparación también. Es interesante, yo al menos lo hago de vez en cuando con mis alumnos, ponerles ejercicios así, de múltiples respuestas, porque ellos en un segundo, aparte de que es una estrategia donde salen del tema en el que están, quizás muchas veces ya los tenemos como que sobrecargados cognitivamente, es una forma de estimulación y de activación nuevamente. Ahorita en un sinfín, en un segundo comenzamos, hicimos el plantearnos para qué nos puede servir un clip, de qué manera lo utilizamos. Aquí Cristian nos ponía cuatro respuestas. Miguel Cervantes nos pone cinco respuestas. Se ven como cómo estamos estimulando nuestro lado del pensamiento divergente. Ese que nos dice un sinfín de respuestas, un sinfín de situaciones. Ok, vamos a proseguir. Disculpen si tarda un poco mi computadora. Ok, vamos a hablar del pensamiento convergente. El pensamiento convergente no es nada más y a grandes rasgos que lo contrario al divergente. En el divergente nosotros hablamos de un sinfín de respuestas, de un sinfín de cosas, pero el convergente se va a lo que es.
a lo lógico, a lo coherente. No hay más. No vamos a pensar en que si el clip nos puede servir para sujetar cosas, no, vamos a utilizarlo, la función correcta del clip, que es para unir papeles y mantenerlos unidos, ¿no? No hay más. Ya. Eso es pensar de manera convergente. De manera característica nos habla sobre una solución lógica, sobre un proceso que se va de discernir diferentes, descartar más bien es el término correcto, descartar diferentes, características y se va por una manera secuencial. No vamos, a tomar en cuenta lo subjetivo a comparación de lo que se hace en el proceso divergente. Vamos a tomar en cuenta los conocimientos factibles, los conocimientos verdaderos que tenemos sobre el tema para tomar la decisión. Por eso nos habla que una de sus características es la eficiencia, porque no nos vamos a ir a los objetivos, sino a lo objetivo. Nos marca en esta ocasión que el pensamiento convergente busca centrar la respuesta más precisa y eficiente a partir de estos hechos y conocimientos previos, no llamando a múltiples respuestas, sino definiéndola desde una sola utilizando un término muy importante. Aquí en el término convergente se ve mucho el término de la deducción, el descartar, el llevarlo a una evaluación crítica cada una de las respuestas y solo quedarnos con una comparación de lo que es el divergente, que nos habla el llamado de múltiples respuestas y ante la situación de emergencia que tengamos, más de alguna solución nos va a poder servir. En este caso, el pensamiento convergente va más unido al tipo de pensamiento que evalúan por pruebas estandarizadas, exámenes matemáticas y de ortografía, porque ya hay una secuencia, ya hay una estructura a cumplir. En este caso, todas estas decisiones que el pensamiento convergente realiza, su respuesta se basa en la toma de decisiones basadas en datos, en ese análisis de datos factible. Pensemos de manera convergente. En la siguiente imagen les muestro un gráfico de embudo. El tema es proceso de ventas. Un pensamiento convergente no va a tomar en cuenta un todo, va a ir descartando hasta llegar a lo lógico. Un ejemplo. En la imagen nos habla de un gráfico de embudo sobre procesos de ventas. Ok, tengo en puerta algunas ventas, pero voy a ir descartando a mis clientes posibles, ¿no? Bueno, tengo 500 clientes potenciales, pero de esos 500, ¿quiénes son los más calificables? Ok, 425. Pero voy a hacer análisis de sus necesidades. ¿Con cuántos me quedo? Pues de los 425 me voy a quedar con 200. ¿Quiénes podrían cumplir las cuotas de precios? De los 200, 150. ¿Con quién voy a hacer negociación? De los 150 estoy haciendo negociaciones con 100, ¿ok? Pero de los 100 solo hice 90 ventas cerradas. Vamos viendo cómo en ese gráfico de embudo vamos pensándolo de manera convergente, nos vamos descartando hasta que nos quedamos con una sola respuesta. Estamos hablando de un tema que no solamente tiene que ver con la coherencia, sino se dan cuenta cómo de manera secuencial estuvimos descartando posibilidades. Nos vamos a ir siempre por la posibilidad más lógica, la más coherente. El pensamiento convergente es aquel que usamos mucho en la matemática, en materias que ya hay una respuesta dada. 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces, de manera convergente reaccionamos de manera coherente y lógica. Divergente y convergente, dos lados del pensamiento. Vamos a hablar de esta manera en contra y aparte. Ahorita estoy leyendo los comentarios, el pensamiento convergente exactamente busca lo preciso y lo exacto, no hay más. Creo que son dos palabras que realmente se analiza de manera correcta, se vincula correctamente el significado del pensamiento convergente con esas dos palabras. Ahora bien, vamos a poner contra versus.
entre el pensamiento divergente y el convergente. Bien, hablando de un propósito, disculpen, hablando de un propósito, el pensamiento divergente nos habla sobre explorar y crear, sobre la imaginación, abrir un sinfín de posibilidades. Pero el pensamiento convergente nos habla sobre evaluar, depurar, sacar respuestas que no van al caso, que no van al tema. Entonces vamos a decidir para obtener de manera precisa una respuesta. A comparación de lo que se puede, a lo que se puede hacer de manera lógica en el pensamiento convergente, el proceso que lleva el proceso divergente nos habla más de la asociación, sobre que es abierto, no es nada estructurado a comparación del convergente. En el convergente hablamos de una secuencia lineal, de algo lógico y analítico y que ya viene por pasos, sigue mucho los pasos. A comparación en el divergente que puede ser flexible. Ok, ¿qué tal si no me sale bien, no sé, y puse mi arbolito de Navidad y se me quebraron tres esferas? Ok, puedo buscar otras, puedo hacer yo unas. Voy a hacer alguna manualidad y cubro mis tres esferas. Sin embargo, en el son dos pensamientos, dos procesos muy distintos. Hablamos en uno que es libre, asociativo, no se liga a nada, a comparación del convergente, que efectivamente es así. Ese ya lleva una línea y si no cumplo paso a paso, es decir, por ejemplo, en la caja me dice que para crear para hacer un pastel son 2 cucharadas de esto, 2 cucharadas de otros. Entonces, tengo que poner las 2 cucharadas que me está indicando el instructivo. El tipo de respuesta. En el caso del divergente, pues estamos hablando que van a ser respuestas inesperadas, múltiples, que sean únicas. Nunca nos falta, considero yo, ese alumno que nos responde de manera original en clase, quizás algo erróneo, pero tiene una forma muy especial de contestar. A comparación del pensamiento convergente, únicas, exactas, correctas y muy concretas. Su relación con la creatividad es que en el pensamiento divergente claramente hay un nivel mucho más alto. Estamos hablando de conceptos de creatividad e innovación, pero el pensamiento convergente claramente participa en el divergente. Pero les digo, no vamos a enaltecer uno sobre otro, vamos a trabajar con ambos. En este caso, el convergente participa verificando, validando esas ideas creativas, diciendo, ok, la llevamos a cabo, ¿nos funcionó? Checklist, lo tenemos listo. Entonces, el pensamiento convergente le dice al divergente si está correcta su afirmación o no lo está. Pero el divergente muestra un sinfín de posibilidades. Las habilidades que se desarrollan en el caso del divergente, hablando de esta parte de las múltiples respuestas, nos habla mucho sobre la fluidez, la originalidad, flexibilidad. Tomo en cuenta estos tres porque realmente regreso a este autor Torras, que nos habla sobre el cómo no medir, sino analizar la creatividad. En este caso, pues estamos hablando sobre habilidades que nos ayudan a la respuesta rápida. En el pensamiento convergente es una respuesta lógica. Se lleva un análisis claramente, pero su juicio es crítico. Va a tomar en cuenta los datos pertinentes. Los datos que más allá de pertinentes son verídicos, ya están comprobados, se van por la respuesta lógica. Ok. Dando esto los ámbitos de uso, estamos hablando que en el pensamiento divergente hablamos del arte, diseño de resolución creativa para los problemas, brainstorming, la lluvia de tormenta de ideas. Mientras tanto, el pensamiento convergente nos llama al ámbito del uso en las matemáticas, las tomas de decisiones en diagnósticos, en pruebas con respuestas únicas. Tanto uno como otro tiene una ventaja. Promueve una innovación, promueve la alternancia en nuevas formas de responder y fomenta un pensamiento flexible. En el caso del convergente, nos llama a la decisión, a la claridad de la toma de decisiones efectivas y soluciones eficientes. ¿Cuál es la contraparte de cada uno de ellos?
En una limitación, hablando del pensamiento divergente, estamos hablando sobre que el generar ideas poco viables o difíciles de implementar. Muchas veces la creatividad nos lleva a ese punto en el que hablar de tantas respuestas es como hablar sin sentido. No llegamos a fin a una precisión correcta. A comparación del convergente, en el caso en el convergente, pues salirse a la lógica no cree tanto en la creatividad o descarta las soluciones novedosas porque se casa mayormente con una respuesta viable, quizás una respuesta ya comprobada con anterioridad. Va viendo que en la forma de destinarse a desarrollarse, pues se casa con ideas ya antiguas, ideas ya comprobadas, entonces no se presta a una forma de generar otros tipos de ideas innovadoras. Ok. Hablando de estrategias para estimular el pensamiento divergente. Ojo aquí, docentes, los que sean docentes, igualmente no solamente para los docentes, sino también para los padres de familia, si hay aquí algún padre de familia. ¿Cómo vamos a fomentar que nuestros chicos tengan este pensamiento? Realmente tenemos aquí cuatro estrategias. Vamos a hablar de tormentas de ideas, mapas mentales, preguntas detonadoras, cambio de perspectivas. Para no divagar mucho, para no extendernos y también no quiero que sea algo aburrido. Las tormentas de ideas, pues la descripción es concreta. Vamos a hablar de muchas ideas, pero nosotros como docentes no vamos a juzgarlas, no vamos a decir esto está mal, esto está bien, esta no, porque no es nada coherente, no tiene mucho que ver con el tema, no. Vamos a aceptar toda idea que venga de nuestros alumnos. En este caso es muy conveniente no alargar o no prestar más. Si queremos verdaderamente estimular el pensamiento divergente, no alargar una actividad más allá de los 5 minutos. ¿Qué respuesta me das durante 5 minutos? ¿Qué solución? Aunque sean un sinfín de soluciones, ¿qué posibilidades me das ante el problema presentado? Siguiendo a esto, el uso de los mapas mentales nos ayuda a conectar entre lo visual de las ideas y su relación. Por ejemplo, crear el mapa mental partiendo de un concepto central. Ahí en la proyección les pongo un ejemplo, energía. ¿Qué es energía? Hay miles de conceptos a su alrededor. Las preguntas detonadoras nos ayudan mucho, sobre todo en situaciones iniciales, situaciones de aprendizaje inicial, la vinculación con a activar conocimientos previos, nos invita mucho a explorar las habilidades y posibilidades de los alumnos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la gravedad dejara de funcionar por un día? Una pregunta detonadora, reflexiva y crítica. El cambio de perspectivas, ver un problema desde distintos roles o personajes. Muchas veces aquí entra mucho el juego de la dramatización, el resolver un conflicto viéndolo desde como un artista, como un niño pequeño. ¿Qué tipo de perspectivas podemos fomentar si hablamos de en distintas edades, digamos en distintas situaciones? Verlo si yo, por ejemplo, en este caso, se alza el precio de la harina. ¿Cómo respondería un panadero? ¿Cómo va a responder el cliente que compra siempre sus 20 pesos de pan y ahora se da cuenta que le dan mucho menos de pan, ¿no? Esas son una forma de estimular el pensamiento divergente en aula. Realmente no es la cuestión que hagamos una planeación para ello, lo podemos activar durante una planeación normal de clases como una estrategia más, como un momento de pausa activa y realmente es muy beneficioso para nuestros estudiantes. Hablando de esto, también estamos hablando de una técnica Scamper. Quiero hacer un énfasis un poco en esta técnica porque realmente nos lleva a un proceso único de pasos. Scamper viene de una serie de verbos, de términos, que se basa en un acrónimo de 7, tal cual con sus letras, para estimular la innovación y resolución de problemas. Cada letra representa una pregunta
que ayuda a modificar una situación, una respuesta. Scamper. S, sustituir. C, C tiene que ver con la combinación. La A, la adaptabilidad. La M, modificar. Estamos hablando de la P con proponer o darle otro uso a algo. Proponer, ya sea proponer una respuesta nueva o darle un uso diferente a esa respuesta, eliminar lo que nos sirve, lo que sí nos sirve y reorganizar o en su caso revertir, también tomando en cuenta la R como revertir en alguna de las situaciones. Esto es la respuesta, esto es como un proceso que nos ayuda a la formulación de respuesta. Nos dice ahí técnica para transformar ideas, objetos mediante acciones específicas. Con adaptar un objeto cotidiano para darle un uso nuevo. Por ejemplo, de manera, a ver, de manera rápida. ¿Cómo podemos usar una cuchara? ¿Qué otro uso le podemos dar? Los leo ahorita en chat. ¿Qué uso podemos darle a una cuchara? No solamente para el típico, para el uso de la sopa. Por ejemplo, yo les puedo decir que la cuchara, se sabe que, que las mujeres lo utilizamos muchas veces para enchinarnos las pestañas. Eso, enchinador. Para recoger un insecto, enchinador de pestañas, ¿qué otro? Un enchinador. Estamos utilizando técnicas, es una técnica, raspar la pan. Ah, ok, quemar heroína. Ok. ¿Lo ven? Estamos estimulando el pensamiento divergente de manera, no de manera ligado como tal a una secuencia completa, sino un tipo de estrategia, una pausa activa, ¿no? Continuando esto, ya la técnica, esta es la técnica Scamper. ¿Cómo le dimos ahorita, cómo propusimos ideas para darle un uso diferente a una cuchara? Ok, continuando a esto, vamos con los retos creativos, el plantear problemas con múltiples soluciones, construir una torre con papel y crear una historia con palabras aleatorias, no sé si, bueno, creo que todos hemos visto en algún momento las torres de cartas, con qué fragilidad puede caer una carta, este, bueno, creo que un ejemplo sería el Jenga, el conocido juego Jenga. ¿Cómo es de que voy a ir sacando cubo a cubo, tablón por tablón, sin que se me caiga la torre? Bueno, los juegos simbólicos o de dramatización. Maestros, docentes, yo la verdad abogo mucho y creo que no por ser de los grados mayores, no olvidemos que nuestros chicos de secundaria, de prepa, aún hay varios chicos que les llama la atención salir de la rutina y el dramatizar. No dramatizar en aspectos emocionales, sino en el hecho de también ser partícipes de sacar de la rutina, de decir, bueno, yo quiero hoy aprender de historia, creyéndome un personaje. Vamos a actuar o representar situaciones para generar ideas, improvisar soluciones actuando una escena, los famosos sketch que podemos generar en aula. La escritura libre también es una estrategia muy buena para estimular el pensamiento divergente. Escribir sin detenerse a corregir para liberar ideas. Fluir la pluma, dejarlos que en la reflexión que ustedes les indiquen, la recomendación, la paráfrasis que ustedes vayan a encaminar en la tarea. Son 5 minutos de escritura continua sobre un tema, lo que se les venga a la mente. Como les digo, para estimular el pensamiento divergente no vamos a estereotipar y no vamos a casarnos con una sola respuesta. Vamos a escuchar todas esas respuestas que salgan de nuestra mente. Ok. Estímulos aleatorios, usando imágenes, pictogramas, sonidos o palabras para inspirar ideas. Relacionar una imagen aleatoria con el tema que se está estudiando. El trabajo colaborativo nutre mucho en el pensamiento divergente en cómo, gracias al trabajo en equipo, se construyen diversas perspectivas.
diversas formas de pensar, una única respuesta, por ejemplo, la construcción de un concepto, cómo es que a base de diferentes perspectivas se construye un concepto único. Equipos que aportan soluciones distintas antes de elegir una. ¿Cómo van a discernir entre todas esas respuestas que vienen de diferentes lugares? A ver, antes de continuar y pasar a las estrategias para estimular el pensamiento convergente, voy a leer el chat para destapar el refresco. Oye, no, no me había puesto a pensar no me había puesto a pensar en esa forma para usar la cuchara. Muy bien, Josefina. Ok, un ejemplo es el que, a ver. Ok. Me gusta cuando en la clase estamos aportando entre todos, hay una participación, eso hace más nutritivo y no es como que la clase se vuelve monótona. Vamos a continuar. Mm, Ok, esto divergente. Ok. Un ejemplo de actividad concreta del pensamiento divergente. Ahorita es precisamente esta parte de un objeto común. Ahorita yo, por ejemplo, se los propuse como un ejercicio. Objetos con nuevos usos. Nombre de la actividad. El propósito, estimular la creatividad mediante la generación de usos alternativos para un objeto cotidiano. Materiales, objeto común, cuchara, clip, hoja de papel, etcétera. Hojas blancas, colores y plumones. Presentación uno, paso uno, presentación del objeto. Mostrar el objeto al grupo y preguntar su uso habitual. Reto creativo, pedir que inventen nuevos usos para el objeto, excluyendo su función original. Mínimo 5 ideas por estudiante. El paso 3 va a tener que ver con la visualización creativa, elegir una idea y representarla mediante un dibujo, esquema o una mini historia. En ese momento darle pauta, dar un cierto tiempo para que cada alumno analice de qué manera quiere representar cómo ven ese uso al objeto. Socializarlo mediante compartir ideas en equipos o en el grupo, reflexionando sobre cómo llega la originalidad y la utilidad, cuál es la diferencia que le dieron entre lo que es y lo que ustedes pueden darle un segundo uso. Se puede integrar en una actividad concreta la reflexión final para responder qué aprendí al pensar diferente, qué fue fácil o difícil durante la actividad. Créanme que esas dos preguntas van a ser las dos preguntas más difíciles de contestar, aunque parezcan fáciles, para aquel que sea de pensamiento convergente. Normalmente el pensamiento convergente viene ligado a lo que son los estilos de aprendizaje. Nuestros niños que son kinestésicos, los niños que tienen ligado el estilo de aprendizaje a materias como física, matemáticas, son niños que el pensamiento divergente les cuesta un poco más porque ellos precisamente, ellos trabajan con lógica, no hay otro camino para ellos. Ahora bien, voy a presentar las estrategias para estimular el pensamiento convergente. Aquí la verdad no son tantas variables, pero les reitero, no es un trabajo aparte que se hace. El pensamiento convergente se implementa con el divergente porque el divergente va a poder presentar diez posibilidades, más de 20 quizás, y el pensamiento convergente le va a decir al divergente, de tus 20 esta es la buena. La única y ya no te estés matando por escoger entre que si dices que la respuesta 10 es buena, pero la onceava es mejor, pero oye, estoy pensando en la respuesta uno. No, el convergente le va a decir, no, pues esta es la verdadera, esta es la que debe de ser. ¿Qué estrategias implementamos para el pensamiento convergente? En este caso estamos hablando sobre estrategias como análisis del problema, descomponer un problema en partes para entender y resolverlo, por ejemplo, identificar causas y efectos de un problema matemático o de convivencia. Estamos también la clasificación y categorización, organizar la información según criterios específicos bajo indicadores. Por ejemplo, estamos hablando de agrupar conceptos o datos mediante un cuadro comparativo y según características comunes. Preguntas de precisión. Las preguntas de precisión deben de estar bien formuladas con un punto exacto para aclarar y validar para llegar a las respuestas concretas. ¿Qué evidencia respalda esta solución? Esta es la solución más viable.
Son preguntas de aplicación bajo un problema, pero son precisas porque solo nos reitera a una sola respuesta. La evaluación de alternativas. Esto nos lleva mucho al trabajo de análisis en distintas opciones para elegir la mejor, como lo que les decía hace un momento, el comparar ventajas y desventajas de un reto, de una respuesta a un reto, y pues voy a escoger la que mejor convenga. No hay segundas respuestas, no hay terceras, no hay cuartas, solo hay una única respuesta. Acompañado de esto, las estrategias para estimular un pensamiento convergente, nos vamos también por las secuencias lógicas, los ejercicios, cerrados. Ahí por ahí hubo un error, se repitió, creo. Ah, no. O sea, no, está bien. Disculpen. Los ejercicios cerrados son ejercicios igual como lo que son las secuencias lógicas o lo que les decía sobre preguntas, precisas. Vamos a resolver problemas con una única respuesta correcta, como el caso de los problemas matemáticos en educación básica. Si Juanito tiene, 5 manzanas y le dio cuatro a Laura, ¿cuántas tiene Juanito? Por lógica, una. Y no va a haber otra respuesta. Son parte de los ordenamientos y análisis con una solución específica. El uso de modelos y ejemplos. En este caso vamos a un análisis de ejemplos para comprender, vamos a estimular la comprensión. Por ejemplo, el revisar un problema un problema resuelto para replicar su método. Les puedo poner como una situación que se relaciona. Ahorita, pues México tiene en escuelas se está viendo, al menos yo soy de un estado donde la migración es muy vista, soy de Chiapas. La migración en este momento, en nuestras escuelas son, están, se presenta esta educación inclusiva, incluyendo a niños que vienen en proceso de movilidad, niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces en otros países tienen una forma distinta de resolver algunos problemas matemáticos. En este caso hablo por un método distinto al resolver la división, al resolver las multiplicaciones. Tienen un ordenamiento distinto. Entonces, esta parte donde se compagina el método que nosotros utilizamos al método que otros utilizan, se ve en el uso de modelos y ejemplos. ¿Cómo le voy a enseñar al niño a que hay otras formas de resolver este mismo ejemplo nutriendo al otro? Ni uno se queda atrás, ni uno, todos van juntos. Pensamiento basado en evidencias. Significa que vamos a respaldar nuestras respuestas con datos verificables, justificar conclusiones con experimentos, textos, estadísticas. Yo le dejé a mis alumnos el experimento del frijolito, un ejemplo. ¿Cómo voy a estimular las conclusiones que el niño me va a dar de cómo se germina, cómo es el proceso de germinación de la planta del frijolito? Bueno, pues él necesita respaldar, su pensamiento se va a estimular mediante lo que él ve de la experiencia, mientras lo que él ha cuidado a su planta durante 2, 3 semanas y vio cómo creció, cómo salió el primer ramito, cómo de otro frijol van haciendo otra ramita y cómo fue creciendo la plantita de poco a poco. Entonces, va a justificar toda conclusión, todo aprendizaje mediante eso, mediante la experiencia que él tuvo. Pero no es una experiencia que él pueda contar y nada más. No, él va a tener la evidencia de que hizo el frijolito y hizo el experimento como tal. De ahí van a ser toda duda, todo nuevo criterio del experimento realizado, porque él palpó, él tuvo de cerca el conocimiento, la práctica. ¿Ok? En este caso vamos a hablar de una práctica del pensamiento convergente. Elige la explicación correcta. De manera de ejemplo de actividad concreta, supongamos que tenemos un sexto grado de primaria, les vamos a poner a leer el libro El Principito, o no sé, quizás quieran ponerles a ver la película. Y igual este es un tip, un consejo como docente. Creo que todas nuestras actividades deben de estar encaminadas en base a lo que nosotros obtuvimos de nuestro diagnóstico
tener en cuenta qué estilos de aprendizaje predominan en nuestro aula. Lo considero muy importante porque de ahí va a partir el cómo nosotros le vamos a enseñar a los alumnos. ¿Cómo vamos, si nuestro diagnóstico nos arroja que tenemos mayormente alumnos kinestésicos, por ende no vamos a dejar puras actividades teóricas? No. Y reitero, no es sobrevalorar a otro o sobreponer a otro. Significa que vamos a estimular esta parte de tanto lo que les va a funcionar a ellos como lo que también yo quiero que ellos aprendan y que ellos estimulen y fomenten. En este caso, conocer a nuestra aula significa que vamos a escoger. Quizás en este aspecto yo quiero que mis alumnos kinestésicos aprendan el análisis visual. Voy a escoger un video, pero también debe de llevar una parte que a ellos les llame la atención, lo kinestésico. ¿Qué van a hacer después de mirar la película? Después de leer el texto. Bueno, independientemente del tema, los estudiantes pueden ser partícipes en esta actividad recibiendo tres explicaciones posibles y deben seleccionar una sola respuesta. Dentro de ella, la respuesta que ellos escojan se debe de ajustar a la evidencia, a la coherencia y que cumpla los criterios establecidos. Esto más allá de fortalecer el análisis y la discriminación. Más allá de fortalecer el análisis, la discriminación y precisión, nos está hablando del pensamiento crítico que él va a generar. La respuesta que él nos dé, no solamente hablamos del fundamento que él tiene para escoger eso, sino hablamos también de la formulación de la perspectiva que él se está vinculando. Ok, un ejemplo aquí, les muestro un ejemplo también, más allá de una actividad en aula, el cómo los dos pensamientos chocan y son totalmente diferentes ante una situación. Por ejemplo, digamos que nosotros trabajamos en oficinas, en nuestras oficinas, en nuestra aula, y la fotocopiadora deja de funcionar. Siendo más claros y cerrando con este concepto de cómo piensan los pensamientos convergente y divergente, el convergente, en este caso, si se nos rompe la fotocopiadora, de inmediato va con un técnico, con un especialista para que la repare. Él no se va a meter, él no va a querer ser el héroe y componerla. ¿Por qué? Porque él se va a ir bajo la coherencia. Yo no soy experto en reparar fotocopiadoras, entonces voy a buscar a alguien que sí lo sea. Entonces, voy a contratar a un técnico, voy a contratar a a alguien especializado que él sí me va a ayudar a responder toda esta cuestión, a reparar mi fotocopiadora comparación a lo que es el divergente. Y creo que el divergente es un pensamiento que actualmente, gracias a plataformas como TikTok, YouTubers o videos dentro de YouTube, a todos, creo que más de alguna ocasión, nos ha, nos ha pasado que hemos estimulado de esta manera nuestro lado divergente. En este caso vamos a averiguar la causa, el de pensamiento divergente va a querer saber por qué se descompuso, qué hizo que se quemara, que dejara de funcionar y va a buscar un tutorial en YouTube antes de ir con el especialista, aunque no tome en cuenta que al no conocer verdaderamente el funcionamiento de una fotocopiadora puede pues ahora sí que empeorar la situación. Él lo va a intentar reparar. En este caso, el ejemplo se plantea dentro de una empresa si alguien sabe del tema o se busca un servicio técnico alternativo antes de llamar al técnico especializado. Estamos viendo cómo el pensamiento divergente a comparación del convergente ahí dio como dos, tres respuestas ante la situación y el convergente simplemente se fue por la lógica. Voy a mandar a llamar al técnico especialista para que la repare. En el divergente dijo, espérate, déjame ver si yo puedo repararla. Y si no, vamos a ver si alguien que haya tenido una experiencia cercana en reparar una fotocopiadora, pues lo va a reparar. O buscamos a alguien más, pero antes de llamar al especializado. O sea, cuántas respuestas, cuántas acciones antes de llegar a una respuesta que podría considerarse la más lógica.
se me descompuso la fotocopiadora, voy con el especialista, ¿no? Antes del especialista, pues va a pasar por las manos de quien quizás la descompuso, alguien que haya tenido una experiencia cercana para reparar fotocopiadoras y en esa cuestión, ¿no? Ahora sí, vamos a nuestro papel, a nuestro gaje del oficio. ¿Cómo es el rol docente? El docente vamos a actuar como mediador que fomenta la exploración y la creatividad. En este caso estamos haciendo referencia pues del pensamiento divergente y a la vez como guía de la evaluación y la selección de soluciones. En este caso vamos a pensar por el pensamiento convergente. Ok, vamos a comparar de manera analítica. Vamos a hablar sobre el rol del docente de manera divergente. En este caso nos habla sobre crear un entorno de confianza. ¿Este entorno de confianza en qué se va a basar? Vamos a basar nuestro entorno de confianza, nuestro ambiente seguro, nuestro espacio seguro para nuestros estudiantes en el momento que van a tener ellos la libertad de cuestionar. Muchas veces como docentes nos enfrentamos a este miedo. Es un miedo latente de no saber si vamos a poder responder de una correcta manera. En este caso, hablamos sobre que le vamos a dar esa libertad de que también el alumno, más allá de cuestionar, cuestione y se cuestione. Que esas miles de preguntas, esas miles de respuestas van a ser viables, van a ser escuchadas, más que viables, la palabra correcta es escuchadas. No se les juzgará por más se aceptará toda idea en un mapa, por ejemplo, cuando hacemos una participación grupal. Bueno, vamos a escuchar todas esas aportaciones que tienen sobre el problema y todas van a ser validadas y con todo el grupo vamos a resolver cuál es la más idónea. Nos habla en un segundo punto sobre estimular la creatividad. En las estrategias que anteriormente les puse, estuvimos hablando sobre mapas mentales, lluvias de ideas, un sinfín de estrategias que todas ellas nos llevan a un análisis, nos van a llevar a ese análisis de problemas complejos con múltiples soluciones. Es ahí donde vamos a vincular nuestro pensamiento convergente para ayudar al divergente. Promueve la curiosidad y la exploración. Ok, vamos a alentar en este espacio seguro que que ustedes tienen con sus alumnos, con sus alumnas, van a promover en este espacio seguro el alentar a las y los estudiantes a explorar intereses de manera autónoma, en lugar de solo seguir instrucciones. Se nos dice que ahora no queremos más, no queremos un borrego que siga al pastor. Queremos un líder. Vamos a crear miles de líderes. Con ello vamos a poner énfasis el énfasis excesivo en la respuesta correcta inmediata. La verdad, cuando hablo de este punto, mucho me recuerda a la frase que quizás como docentes hemos dicho, que ellos dicen una respuesta, decimos erróneamente, no, esa no es, y el alumno nos responde, es que no sé, y respondemos con algo, una frase que ya se ha tomado hasta como un tipo de chiste, el no, tú sí sabes, y hasta que entre la presión, en vez de motivar, asustamos al alumno, porque lo estamos presionando y presionando y presionando hasta que nos diga la respuesta que nosotros queremos escuchar, pero realmente esa respuesta no sale por algo innato de él, no sale de manera natural, sale por presión al alumno. Desde ahí estamos analizando que no sale una respuesta divergente, no sale una respuesta natural. Estamos presionando el conocimiento y a la memorización conductual. Antes de pasar con el convergente, voy a leer un comentario por aquí. Ok. Ah, pensé que había comentario. Ok. Entonces tenemos en cuenta que el rol del docente divergente van a ser todos estos puntos, debemos de tomar en cuenta todos estos puntos para la estimulación de este pensamiento. Ahora bien, el ser divergente, el ser un docente divergente no quiere decir que vamos a dejar de lado nuestras responsabilidades o que vamos a ser un maestro, pues,
con un libertinaje, con una opción floja, no para nada. Estamos hablando de que como parte de nuestra tarea, también debemos de estimular y promover entornos de confianza, motivar a nuestros alumnos, el aceptar que cada uno de nuestros estudiantes es diferente y su respuesta va a ser muy diferente. Y no es que él esté mal, sino que él nos está brindando una respuesta desde su perspectiva, desde su historia. Ahora bien, el rol de docente en la convergencia, un rol docente convergente, nos habla sobre enseñar habilidades analíticas. ¿Qué sería esto? No es más que guiar a los estudiantes para que analicen, evalúen y sinteticen la información de manera crítica y reflexiva. Obviamente estamos hablando del pensamiento crítico, él va a procesar la información y de toda la información que nosotros le presentamos, él se va a quedar con la que más le convenga. ¿Cómo le vamos a enseñar a pensar de esta manera? ¿Cómo le voy a enseñar a mi alumno que de toda la información que yo le presenté, él se va a quedar con lo que más le interesa? ¿Cómo él va a discernir cuál es la idea principal, cuál es la idea que a mí me resulta factible, cuál es la idea que a mí me convence? El enseñar parte de estas habilidades analíticas, más que llevarnos a un pensamiento crítico, nos lleva a lo que es la reflexión de la toma de nuestras decisiones. ¿Por qué decisión me voy a ir? ¿Por cuál? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me llama la atención de todo esto? En un segundo punto nos habla sobre proporcionar herramientas de selección. ¿Qué nos, ¿A qué nos dice esto? ¿Cómo vamos a enseñarle al alumno que tiene que conocer qué estrategias le convienen más? A eso hablamos también de una autorregulación y autoevaluación. Enseñar estrategias para cómo va a evaluar sus diferentes ideas. Cómo durante la fase divergente seleccionar la más adecuada. ¿Cómo le vamos a enseñar cuál es la por la que se debe de ir dependiendo la situación y sobre todo dependiendo el pensamiento y carácter que tenga nuestro alumno, la que más le convenga? Esto nos habla de la selección de la más adecuada o efectiva. El tercer punto nos habla sobre enfocarnos en la toma de decisiones. Ayudar a las y los alumnos, a los estudiantes, a decisiones fundamentadas en datos. Era lo que les mencionaba en un punto anterior, al inicio de la clase. ¿Cómo vamos a estimular ese pensamiento crítico y selectivo en nuestros estudiantes? Actualmente vemos que la juventud hoy está muy marcada por el estereotipo, sigue líderes idealistas, pero es una idealización con personajes como lo son ahora los influencers. Todo esto influye mucho en su capacidad de discernimiento, en su capacidad de formar su carácter. Es esta parte nosotros participamos como docentes en en cómo enseñarles a basar una decisión en datos, en conocimientos lógicos y abstractos. Yo sé que esta parte, la verdad, es muy difícil y esto es una donde entramos junto con los padres de familia, porque la verdad es que debe ser un trabajo en sinergia. Enseñarle a los alumnos que el aprender a decidir también es parte de tu pensamiento. Vas a hacerte leal a ti mismo con tu pensamiento, con tu forma de ver la vida, la perspectiva, ver tu forma de estudio también. Bueno, siguiendo a esto, siguiendo a esto. El planificar y estructurar, relacionar las partes con el todo. En esta parte de planificar y estructurar también hablamos sobre el implementar actividades que nos ayuden a alcanzar esos objetivos deseados dentro de nuestra planeación, de nuestro perfil de egreso que se nos encomienda en organizar cada uno de los procesos que vivan nuestros estudiantes, incluso cuando se usan enfoques un poco más creativos. Conocemos que el pensamiento convergente pues nos lleva a esta parte muy estructurada, entonces vamos a prestar eso también a nuestros alumnos en su divergencia y convergencia.
Continuando a esto, como les mencionaba, debe de haber un punto en equilibrio. No se trata de que vamos a estimular más un pensamiento sobre otro, no se trata que vamos a hablar sobre estimular un pensamiento más divergente o un pensamiento más convergente. Se trata de que como que cada uno de nuestros alumnos, desde cada una de sus aportaciones, nos brinde esa estimulación en ambos sentidos, actividades de doble sentido, pues, precisamente. En este punto de equilibrio nos llama a combinar metodologías. Actualmente vemos las metodologías, los proyectos basados por servicio comunitario, basados por proyectos, estudios de caso, bueno, un sinfín, en donde nosotros podemos poner a juego, en juego y en papel, la estimulación de estos dos pensamientos, en cómo van a reaccionar tanto de manera creativa, pero discerniendo cuál sería la mejor opción. El combinar actividades que requieran no solamente el pensamiento divergente, sino el convergente también. No se trata de dividirlos, sino de integrarlos. Integrar en el currículum, incluir actividades que fuercen tanto la generación de ideas novedosas como la selección rigurosa de las mismas de manera planificada, dándole un fundamento al por qué estoy escogiendo esta respuesta. ¿Por qué me parece que es la mejor opción? Y sobre todo, por ejemplo, en el ejemplo que les puse sobre el gráfico de embudo, vemos cómo de manera fuimos bajo categorías discerniendo hasta llegar a una respuesta final. Entonces, de diferentes indicadores vamos a ir desechando lo que no nos sirve y seleccionando lo que nos conviene a nosotros. En esto mismo nos habla sobre de qué manera vamos a identificar, vamos a desglosar, vamos ahora sí que de una telaraña vamos a empezar a separar. Al hablar de esto claramente de la integración en el currículo. Adaptar al contexto. El docente, nosotros como docentes vamos a adaptar las estrategias para conectar con las necesidades de nuestros estudiantes y el contexto en el que se encuentran. Recordemos que el enfoque que actualmente tenemos en la educación es uno donde vamos a trabajar de la mano con la comunidad. Nosotros no nos vamos a quedar con nada, vamos a trabajar con la comunidad a resolver los problemas que se nos aqueja. Vamos a proponer ideas. Para el proponer ideas debemos de proponer ideas novedosas, pero viables. Entonces, en esta parte, al adaptar estas estrategias, al querer estimular estos puntos de equilibrio entre el divergente y el convergente, estamos hablando que vamos a tomar en cuenta nuestra realidad, qué necesidades tienen mis alumnos por aprender, qué necesidades tienen mis alumnos por estimular. Quizás en aula me percato que mi grupo está muy dividido por subgrupos. Quizás hay un grupo que predomina más, cómo voy a hacer que convivan en armonía, cómo voy a realizar, cómo voy a hacer que mis alumnos se preste a esto, ¿no? Pues bien, hablando de esto, son estos puntos de equilibrio que debemos de tomar en cuenta a la hora de analizar las actividades que nosotros vayamos a desarrollar. Recordemos que en la actividad integrada debe de ir este punto de análisis. Realmente cuando hablamos de pensamiento divergente y convergente en un proceso lineal, hablamos de estos cuatro aspectos: el explorar, el analizar, el crear y evaluar. En este aspecto estamos hablando cómo se integran ambos pensamientos, como les decía hace un momento, al inicio de la presentación. Nuestro cerebro está dividido en dos, lo vamos a dividir en dos. El pensamiento lógico sería donde vemos la lupa, los usos de científicos, los materiales científicos, el microscopio, la escuadra, todo eso que nos lleva a la parte lógica. Pero tenemos esta parte del pensamiento colorido, donde vemos la bombilla del foco, las tijeras, las acuarelas, el pincel, el lápiz, cómo llevamos en conjunto a esto. En un proceso de enseñanza vemos estos cuatro conceptos. ¿Cómo vamos a hacer que el estudiante explore su aprendizaje? ¿Cómo lleve a cabo un análisis pertinente? ¿Y cómo va a llevar a cabo la creación y formulación de ideas,
pero que de tantas posibilidades lo lleve a una evaluación crítica, el que por un momento estimule el pensamiento a discernir con él mismo qué opción me conviene más. Realmente considero que este punto de discernir con él mismo, con que cada uno lleva este proceso de discernir qué opción nos toca, nos va mejor, tiene mucho que ver con la parte de educación socioemocional que llevamos, porque el pensamiento divergente y convergente no solamente lo vamos a estimular para lo que va a ser algo académico. A fin y al cabo, el estudiante lo va a llevar a un punto donde aprenda cómo va a llevar en cuenta, cómo va a poder responder ante la vida. ¿Cómo voy a aprender a explorar mis sentimientos? ¿Cómo voy a analizar lo que yo siento? ¿Cómo voy a crear esas barreras quizás de protección? ¿Y cómo voy a evaluar si alguien está siendo siendo un atacante, siendo alguien me está atacando de manera, a mi vida, a esta barrera protectora que yo me acabo de hacer al aplicar mis conocimientos de educación socioemocional, mis barreras, mi barrera de protección, toda esta parte. Estos cuatro conceptos realmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje convergen con lo que interiorizan con lo que es el pensamiento convergente y divergente. Si hablamos de explorar, por automático estamos hablando del pensamiento divergente. Si hablamos de analizar, estamos hablando del pensamiento convergente. Si hablamos del pensamiento de crear, divergente. Y el evaluar, estamos hablando de un pensamiento convergente. De esta manera se interiorizan los dos pensamientos a trabajar en un solo proceso. Bien, parte del equilibrio, la alternancia estratégica que les decía, a lo que relacionaba en la imagen anterior, en cómo en el proceso van trabajando ambos pensamientos. El alternar de manera consciente entre ambos modos de pensamiento ayuda al proceso de resolución de problemas y al proceso creativo de innovación. En este enfoque estructurado que les estoy presentando es similar al design thinking. Permite aprovechar tanto la libertad creativa como la disciplina analítica. Estamos hablando de maximizar un sinfín de posibilidades y de encontrar soluciones innovadoras y efectivas. En tanto, analizamos que en el proceso, por ejemplo, vemos una fase de descubrimiento, exploración, como en el ejemplo, el concepto que presenté hace un momento. Fase de descubrimiento y exploración divergente. Generar una amplia base de ideas y posibilidades. Vamos a hablar sobre como lo vimos en anteriores ejercicios que hoy realizamos, de qué manera llevamos el pensamiento, el cómo íbamos a usar una cuchara, cómo usamos un clip, en fin, un sinfín de respuestas. Vamos a explorar si nos pusiéramos ahorita, por ejemplo, con el ejercicio de la cuchara, vamos a explorar cada una de las respuestas que dimos. Vamos a llevar a cabo la fase de definición y evaluación. Ahí participamos con el pensamiento convergente. Vamos a analizar y seleccionar la mejor idea o un problema en específico a abordar. En este caso, regresando al ejercicio de la cuchara, vamos a analizar y seleccionar cuál sería el mejor uso que, diferente a la función original, podría utilizar yo una cuchara. ¿Cuál es lo que me conviene? Ahora bien, llegando a una fase de desarrollo y solución, hablamos en el aspecto de la divergencia. Generar todos estos múltiples enfoques para implementar la idea seleccionada, cómo vamos a llevar a cabo esta idea sobre cómo podemos utilizar una cuchara. Estamos regresando al ejemplo que dimos en un inicio. Y llegando a una fase final, tenemos una fase de entrega, ejecución, donde participa el pensamiento convergente. Se dan cuenta cómo de fase a fase estuvimos alternando divergente, convergente, divergente, convergente. Estamos utilizando a fin de cuentas los dos pensamientos. En la fase de entrega final, la ejecución de la respuesta, vamos a refinar y ejecutar la solución final. Vamos a pulir esa idea. Si ya sabemos que es la mejor idea, ok, la llevamos a la práctica sabiendo que va a funcionar.
porque nos estamos yendo por la lógica. Vamos a ver cuál de todas las respuestas dadas, de las respuestas que nosotros tenemos, es la que más nos conviene y la que al momento de ejecutar nos damos cuenta que era la correcta. ¿Por qué? Porque me estoy basando en datos, porque me estoy basando en coherencia, en una secuencia lógica, en todos estos aspectos a convenir para mi problema o para mi perspectiva. Ok, muy bien. Un ejemplo. Cuando ahorita que hablamos de todo este tema educativo, pues sabemos que el aprendizaje basado en proyectos es una de las mejores estrategias para aplicar el pensamiento convergente y divergente. En este caso, por ejemplo, yo les presento un proyecto. El tema es solución al problema del desperdicio de alimentos en la escuela. ¿Cómo voy a apoyar a mis alumnos a fomentarlo desde una perspectiva por proyectos? Bueno. Voy a estimular el pensamiento divergente en el momento que yo hago una lluvia de ideas sin filtros. Voy a aceptar todas las respuestas que me digan mis alumnos, todas las perspectivas que ellos me digan para ir seleccionando los temas, subtemas que nos van a importar relacionados a nuestro tema. ¿Cómo voy a hacer una campaña quizás de sensibilización? ¿Bajo qué temas me voy a enfocar? En esta parte, los divergentes lo vamos a fomentar desde los esquemas, los prototipos rápidos, qué acciones debemos de tomar. Quizás alguien propone un escuadrón de vigilancia de que no tiren basura o que sepan diferenciar entre los botes. Ahora bien, ¿cómo voy a seleccionar eso? ¿Cómo vamos a aplicar el pensamiento convergente? Vamos a analizar cuáles son las ideas prácticas, cuáles son las que sí podemos llevar a cabo. Seleccionar las más viables con una matriz de decisión. Se puede presentar de manera escrita, de forma argumentada, o sea, fundamentando todo el porqué de la razón y seleccionar lo más viable. Quizás en este tema se pueda realizar una campaña de sensibilización. Bueno, pues ok, voy a hacer flyers, mis alumnos pues ya manejan, los alumnos ya manejan, no, son expertos casi en el manejo de ya algunas aplicaciones como lo que son Canva. La computadora la manejan también en el diseño de algunas cosas que ya, pero en otras también el seguir fomentando la divergencia desde un punto de vista creativo manual. Quizás un cartel, folletos, formatos, créame que no podemos dejar a un lado la tecnología en el desarrollo del pensamiento divergente y convergente. Esto es un tema que ahorita lo vamos a ver. Pero a ciencia y de manera concreta, esta es una forma concreta en un proyecto donde nosotros vamos a aprender en cómo encaminar el divergente con el convergente, cómo vamos a seleccionar cómo dar esa solución al problema, quizás una campaña, quizás se van a construir botes de basura, para diferenciar el orgánico y el inorgánico, unos talleres del uso de las tres R's, solo como por ejemplo, ¿no? Ok. Y hablando de cómo podemos interiorizar esta parte de las aplicaciones en el aula, tenemos actividades de doble guía, la resolución de problemas, proyectos interdisciplinarios, debates y análisis críticos, expresión escrita, ciencias de experimentación, los trabajos colaborativos, las rutinas de pensamiento o dinámicas rápidas, como les menciono. No es necesario realizar una gran planeación para estimular el pensamiento divergente, sino son pequeñas acciones que nosotros podemos implementar, ya sea como una pausa activa o como dentro de nuestra misma estrategia lúdica en el desarrollo de temas o actividades. Es cómo vamos a llevar la estrategia. Ahora bien, tocando el tema que les mencionaba, los recursos tecnológicos para estimular ambos pensamientos. Realmente hablamos de aplicaciones como Canva, como les mencionaba hace un momento, Miro, Padlet. Padlet, que es una aplicación donde se genera lluvia de ideas por medio de un código QR o un enlace. Nos fomenta mucho la creatividad y la colaboración entre equipos. Son aplicaciones que podemos
trabajar de manera simultánea con todos nuestros estudiantes. Kahoot, quizzes nos llevan más al punto de análisis y evaluación, en donde nos apoyan estos recursos como un método evaluativo formativo, quizás, donde nosotros mediante una actividad pues dejemos un cuestionario y vayamos de manera lógica el discernir, el seleccionar las respuestas más coherentes, las respuestas a los temas. Midmeister y Google, estamos hablando de organización de ideas, igual es parecido el trabajo a Canva, pero igual nos lleva a un punto de referencia como lo que es el trabajo colaborativo. Linoid, ok. No había escuchado de esa aplicación. Si nos pudieras dejar un pequeño comentario en el chat, la verdad creo que sería muy nutritivo para todos. Yo la verdad no lo he utilizado, yo he utilizado un poco más el Padlet porque porque es uno de los que realmente desde la pandemia fue como que mis alumnos les fue súper más fácil. Igual los invito, la verdad, no los invito a casarse con aplicaciones. No los invito, yo los invito a conocer distintas aplicaciones porque realmente el dinamismo en esta parte de los recursos tecnológicos es muy nutritivo para nuestros alumnos y realmente, como dice la frase, ya vienen con el chip incluido, entonces ellos les late toda esta parte y también es parte de una de las habilidades de las competencias que se deben de desarrollar en el siglo XXI. Creo que les mencioné en un principio el aspecto de de los compromisos que nosotros, que todo México más bien, no nosotros únicamente como docentes, en aulas, en el aspecto educativo, todo mexicano, todo nuestro gobierno aceptó un compromiso que para 2030 nosotros íbamos a cumplir con la educación de calidad. La educación de calidad ya no solo compete en el hecho de enseñarle al alumno lo de su comunidad y a responder, también tienen que ver mucho con las habilidades tecnológicas. Y creo que ya vivimos un momento donde la tecnología solo fue una parte integral para poder seguir realizando y seguir teniendo esa interacción con nuestros alumnos, con nuestras familiares, con todo nuestro círculo social, para tener una vida, pues, activa. Entonces, sabemos que los recursos tecnológicos no podemos dejarlos a un lado, ya son parte de nosotros, parte de nuestra actividad. Y realmente yo considero en la parte de, por ejemplo, Kahoot, en el caso, la aplicación me gusta porque cuando hacemos esta parte de cuestionarios y como competencia, dinamismo, yo como docente puedo jalar un análisis de las respuestas que dieron mis alumnos. ¿Ok? ¿Quién domina mayormente el tema? ¿Quién le hace falta una retroalimentación por ahí? Y entre otros temas. Igualmente, uno que no lo puse, pero es súper fácil de usar, es EducaPlay. Creo que es el que mayormente los docentes conocemos porque no solamente nos da la actividad de manera tecnológica, sino nos convierte exactamente. Con la pandemia se desarrolló la ciberpedagogía, la pedagogía tecnológica, todos estos temas, la verdad, creo que se debe, se debe de promover, llevarlo más a análisis de debate, porque la verdad, cuando vino toda la ciberpedagogía, la pedagogía tecnológica, vino con un sinfín de puntos a tratar, porque así como tiene sus virtudes, pues también tiene sus defectos. Y todo tiene que ver en la forma en que nosotros lo vamos a usar, para qué lo queremos usar. Bueno, continuando esto, y ya para ir cerrando un poco más ir cerrando un poco ya lo que es nuestra presentación. Les presento estas reflexiones finales, estos puntos que la verdad a mi pensar creo que eran los más, son los más, importantes. Durante la presentación estábamos hablando sobre el equilibrio entre ambos pensamientos. Este equilibrio nos ayuda a formar a los estudiantes integrales, al desarrollo integral del estudiante, no solo llevarlo en el aspecto académico, sino como les digo, en esta área socioemocional,
que partimos también de otro compromiso, el desarrollar a estudiantes que tengan una autoconciencia crítica y una conciencia. En conjunto, estos dos modos de pensamiento preparan a los estudiantes para comprender la vida y la complejidad de ella, el resolver los problemas reales con los que se van a enfrentar en su comunidad, en su vida, en su día a día, para construir aprendizajes que son de manera significativa. Más allá de memorizar, es recordarlos con una implementación rápida. La creatividad y la lógica no están peleadas, no se oponen. Por el contrario, les di ejemplos y vimos, analizamos de manera en conjunta cómo ambos trabajan de manera integral, de manera mutua se fortalecen. La estimulación y la lógica nos ayudan tanto en todo el proceso de enseñanza como en el proceso de discernimiento. La estimulación del pensamiento convergente y divergente en el aula es esencial para formar estudiantes capaces de enfrentar estos desafíos del mundo actual. Por ejemplo, ahorita que retomábamos el tema de pandemia, el pensamiento divergente y lógico, ¿no? Cómo el pensamiento divergente y convergente nos ayudaría en cómo, no, cómo pudimos haber prevenido esta situación de una pandemia o cómo pudimos haber actuado. Recordemos que cuando estalló todo este aspecto de la pandemia, empezaron compras de pánico. Las escuelas no sabían cómo implementar estrategias para seguir con el ciclo escolar. Entonces hubo un poco de tardía en nuestra reacción. Partimos de esto a recurrir al fortalecimiento de estos dos pensamientos, tanto el divergente como el convergente. En un aula lo podemos ver en la forma en la que ellos se van a desarrollar con exposiciones, a la hora de realizar plenarias. Realmente yo soy partidaria y soy de las que me encanta utilizar las dinámicas de plenaria con mis grupos porque más allá de escuchar, quizás claramente va a haber un pequeño chiste de parte de los alumnos, claramente nunca va a faltar, pero parte de eso también partimos de una opinión que se va a ir formando y va a ir agarrando estructura. Va a crear un criterio y bajo ese criterio se crea una autonomía. Nosotros, docentes, somos ese punto clave para activar esos ambos procesos de aula en el aula y claramente nosotros somos los primeros que debemos de tomar conciencia sobre el equilibrio y como les decía, no ser de esos docentes que nos vamos a casar con la respuesta lógica. Permitamos el que ellos desarrollen un sinfín de respuestas y que ellos decidan y guiar en esa decisión, claramente. No ser la precisión, no ser el forzar una respuesta, que invitarlos a pensar en diferente forma. Bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco mucho el tiempo. Si tienen alguna pregunta, me encantaría leerla, claro que sí. Y los quiero dejar antes que nada, antes de proseguir a leer, si tienen alguna pregunta, leerles esta frase. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No olvidemos que parte de la creatividad es también un tipo de inteligencia y no hay que demeritarla. Y sobre todo no hay que estereotiparla. A ver, los leo en chat si tienen alguna duda y si no, pues ya. Esto ha sido todo. Un gusto de haber estado con ustedes. Yo me quedo aquí unos segundos más para ver si tienen alguna duda. Tenemos espacio aún. Gracias a ustedes, un gusto también. Espero verlos en un siguiente curso.